Tenemos el mejor sistema de salud. Ponen a Alejandro Gaviria, que lo encargué del Ministerio de Educación con el mayor presupuesto de nuestro gobierno, a hacer las universidades. En el primer año dejó perder 1,5 billones de pesos que iba a las universidades y lo dejó trasladar al FOMAC, donde hay una olla de corrupción donde la politiquería se come la plata. Por estar cuidándole el negocio a las EPS, que no era su competencia. Por eso se fue de mi gobierno. Bueno, así, por eso se fue de mi gobierno, por estar cuidándole el negocio a las EPS. Doctor Alejandro Gaviria, exministro de Educación del gobierno Petro. Doctora Alejandro, buenos días. Buenos días, Néstor, a usted y los oyentes, ¿cómo están? Me da pena mortificarlo poniéndolo a escuchar nuevamente al presidente Gustavo Petro. Pues sí, mortifica la verdad, no pues entiendo claro, lo que dijo. Pues claro que mortifica. A ver, vamos por partes. Quisiera preguntarle por la frase final que acabamos de escuchar. Usted se fue del... Es que el primero dice que hubo una corrupción de 1,5 billones de pesos, pero dice que usted se fue del gobierno por cuidarle el negocio a las EPS y que esa no era su competencia. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Creo... Es decir, porque estamos hablando de... ni siquiera lo echó por el tema de corrupción, sino por cuidarle el negocio a las EPS. Primero, creo que no sea un tema de corrupción. Lo que dice al comienzo es como si una plata se hubiera perdido, una asignación presupuestal no se hubiera podido dedicar a la aplicación o a la apropiación que él tenía en mente y se hubiera ido a otro propósito, que es el Fondo de Prestaciones del Magisterio. Ahora hablamos de eso un poco. Y empata eso, como quien dice, eso pasó. O sea, esa plata se perdió, esa plata se fue a ese propósito distinto porque yo estaba dedicado a cuidarles el negocio a las EPS. Lo que ocurrió al interior del gobierno es que nosotros tuvimos una discusión de gabinete programática donde varios ministros teníamos objeciones a la reforma a la salud. Incluso hicimos un documento de 17 páginas. No estaba solo yo, estuvo allí el ministro Campo, la ministra Cecilia López, Jorge Iván González, entonces director del DNP. Todos hemos venido saliendo del gobierno poco a poco. Y eso fue lo que pasó, y él interpreta esa carta o esas objeciones o ese diálogo que tuvimos, que el mismo gobierno propició. Yo nunca lo pedí, fue el mismo gobierno el que dijo sentémonos porque queremos oír las opiniones. Interpreta esa discusión, diálogo al interior del gobierno como que yo estaba cuidándoles el negocio a las EPS. Esa es la forma como él está de alguna manera interpretando ese incidente. Sí. Doctor Gaviria, en algún momento cuando ustedes hacen la famosa carta que la firman quienes usted acaba de decir, Ocampo, Cecilia López, el director de planeación, ¿el presidente le dijo a usted o les dijo a ustedes, a usted le dijo, por ejemplo, Alejandro, venga, usted está cuidándole el negocio a las EPS, usted está, aquí hay un tema intelectual de fondo alrededor de cómo concebimos el gobierno? No, nunca utilicé esa expresión. En una de esas reuniones, algunas fueron reuniones difíciles, sobre todo después de que les presentamos la carta, él utilizó la siguiente expresión, si la memoria no me falla. Dijo, ustedes, se refería a los 4, están a la derecha de las EPS. Yo creo que esa frase sí la dijo en algún momento. Esa frase ocasionó una reacción muy airada. Yo recuerdo quien primero tomó la palabra fue el ministro Campo, después la ministra Cecilia, después yo, después Jorge Iván, diciendo, presidente, lo que está diciendo es injusto. Estos son los puntos y volvimos a la discusión argumentativa programática sobre nuestras preocupaciones que 1 año y medio después no están resueltas. Y la reforma a la salud no ha podido pasar porque pues no es una buena reforma, digámoslo claramente, no ha podido convencer ni al Congreso, ni a los colombianos, ni a nadie, porque no resuelve los problemas del sistema de salud. Sí, me parece que lo que termina gravitando, doctor Gaviria, en el fondo de la declaración de ayer del señor presidente, es que usted se preocupó más por el tema de salud que por el tema de educación. Puede haber algo de eso en esa acusación. Lo que ha salido a la luz pública sobre los 7 meses que yo pasé en el gobierno son más los temas, son más este conflicto que ocurrió con respecto a la reforma a la salud que mis gestiones como ministro, porque esto es lo que de alguna manera el país ha conocido. Yo alcancé a estar 7 meses, trabajamos en la reforma de la Ley 30
los artículos 86 y 87, el sistema general de participación, el sistema de aseguramiento de la calidad, estaba formando el equipo, fue muy poco tiempo. Pero lo extraño de todo esto, Néstor, es que ocurra un año después. Cuando yo termino el gobierno, tengo la última reunión que tuve con el presidente Gustavo Petro. A hora y media conversamos. Él incluso me ofreció que me fuera embajador en Inglaterra si yo estuviera desviando recursos o protegiéndole los negocios a la CPS. No sé por qué me iba a nombrar embajador, y jamás mencionó una palabra de esto. Esto parece ser una especie de argumento retrospectivo basado yo no sé en qué. Es una locura, es una acusación estrambótica y calumniosa, ¿no? Obviamente, si usted fuese en este momento el embajador, su embajador en Londres, no se estaría refiriendo a usted como se está refiriendo, pues. Yo creo que obviamente es difícil analizar ese escenario contrafactual, pero esto claramente es una acusación de carácter político, parece. Sí. Ahora, doctor Gaviria, le pregunto por la primera parte de la acusación de Petro, que es ese tema de que usted dejó perder 1,5 billones de pesos que iba a las universidades, lo estoy citando a él entre comillas, y lo dejó trasladar al FOMAC, donde hay una olla de corrupción. Y yo digo, allí es donde él sugiere, pues no sugiere, me parece que está diciendo de frente, la gestión de Alejandro Gaviria estuvo manchada por un tema de corrupción. ¿Cuál es la historia de ese 1,5 billones de pesos? Nadie la sabe, es una historia que no tiene ningún sustento fáctico. Yo fui de nuevo ministro de agosto del 2022 a febrero del 2023. La primera parte de ese año, de agosto a diciembre de 2022, yo ejecuté el presupuesto que ya había aprobado el gobierno anterior. O sea, no había forma de que recursos de un rubro se pasaran a otro, de universidades a el Fondo de Prestaciones del Magisterio FOMAC. Después fui ministro enero y febrero del año 2023, donde yo no hice ningún movimiento presupuestal ni se hizo nada. No sé esto de dónde sale. Esto no tiene ningún sentido. Es decir, una no pasó. acusación absolutamente falsa. No pudo haber pasado. Después, en julio del año 2023, hubo una adición presupuestal. Una adición presupuestal para incorporar los recursos de la reforma tributaria al presupuesto del año 2023. Ahí, averigüé ayer, hubo unos recursos que fueron a ese fondo de prestaciones del magisterio, porque tenían un desequilibrio. Pero en julio del 2023 yo ya llevaba 6 meses por fuera del gobierno. O sea, esto que está diciendo el presidente es estrambótico, es una calumnia, no tiene ningún sentido, no pudo haber pasado. ¿Por qué el presidente asocia todo este episodio de su salida, supuestamente por este asunto que usted nos dice que es estrambótico y que es falso, con el FOMAC? Usted tuvo discusiones con el presidente sobre el FOMAC, que al final es el que, entre otras cosas, maneja el sistema de salud para los docentes del país y que ha estado envuelto, y eso es cierto, en múltiples denuncias de mala prestación del servicio, de corrupción y de otras situaciones. Sí, hubo una discusión que quiero recordar en este momento porque es incluso paradójica. El FOMAC, para hacer un poquito de pedagogía, es el Fondo de Prestación del Magisterio. Allí van los recursos para pagar por la salud de los maestros, que tienen un sistema exceptuado propio, y para las pensiones y las cesantías. En el contexto del Plan Nacional de Desarrollo, nosotros propusimos un artículo para crear una especie de adres del FOMAC y quitarle esas competencias a FIDO Previsora, donde se han presentado los problemas de corrupción. Y le dijimos al presidente, mire, esto es lo que hay que hacer. Redactamos el artículo con un grupo de abogados que habían trabajado conmigo en el Ministerio de Salud, que sabían cómo hacer esto. Y el presidente, sabiendo los problemas de corrupción, por presiones de FECODE, decidió quitar ese artículo. Entonces, algo que pasa en el gobierno una y otra vez, se quejan de corrupción, pero no hacen absolutamente nada para remediarla. O sea, todo esto es demagogia, es carreta, Ricardo, y eso también me parece increíble. Sí. Es decir, llevan 1 año y medio largo gobernando, y cuando se presentaron las soluciones para lidiar con este problema que él ahora denuncia públicamente, no se hace nada. Ahora se presenta la reforma a la salud, hay muchos problemas, se lo dije al presidente una y otra vez. La UPC equivalente, lo que se gira por afiliado en el FOMAC, es 70% mayor que en el sistema general. Y el número de quejas por afiliado es 3 veces más que en el régimen contributivo. Hay que hacer algo con este sistema de salud. Nunca quisieron meterlo en la reforma. O sea, se quejan de corrupción, pero no se ha hecho absolutamente nada. Y él le reconoció, él admitió que fue por presiones o por petición de FECODE que retiró ese artículo que buscaba solucionar esa corrupción en el FOMAC.
No sé si lo admitió directamente, pero ahí estaba la ministra de Trabajo y en una de esas tantas reuniones se dijo, mire, dejemos eso de lado mejor para no generar este problema. Es decir, la ministra sí lo admite. Ministro, el presidente Petro, y esta es una arista colateral a lo que está pasando con la reforma a la salud, pretende implementar lo que no ha logrado sacar a través del Congreso en el FOMAC. Y hay muchas dudas sobre si eso es factible. ¿Usted cómo ve esa situación que hoy se está presentando? Porque, entre otras cosas, hay una parte de FECODE hoy que está en desacuerdo con precisamente el uso de globo o de tubo de ensayo de la salud de millones de personas, porque al final son los docentes y sus familias, como el piloto del plan de salud que el gobierno no ha podido sacar adelante a través de consensos en el Congreso de la República. Primero, Ricardo, volvamos un poco atrás. Se tomó una decisión desde el comienzo de la reforma a la salud de este tema del régimen de salud de los maestros, excluirlo de la reforma legal, que fue una decisión extraña. Después, en los últimos meses, apenas ahora, en esta última discusión, el presidente ha vuelto a poner el tema sobre la mesa y ha dicho, bueno, hay que hacer algo, pero no han decidido o siguen diciendo que no lo van a incluir en la reforma y que va a ser un tema por un acto administrativo. Hay algún margen para hacer eso, pero no mucho. Yo creo que lo correcto sería en estas discusiones sobre la reforma decir, vamos también a reformar ese sistema que, vuelvo y repito, es mucho peor en todos los indicadores que el sistema general. Ese sistema quiere decir usted el FOMAG, el Sistema de Salud para el Magisterio. El FOMAG es el fondo. Sí. El sistema es un sistema de redes que administra una entidad pública que depende del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que se llama la Fiduprevisora. Claro. Es ese sistema que tiene unos contratos, dividen el país en unas regiones y contratan unas redes. Los operadores de esos contratos tienen cuestionamientos tanto del manejo de los recursos o sobre el manejo de los recursos como sobre la misma prestación de servicios de salud. Sí, doctor Gaviria, cuando usted era ministro de Educación, ¿el presidente Petro le dijo, ese FOMAC es una olla de corrupción? Nunca lo dijo, nunca hizo un cuestionamiento. Voy a decir lo siguiente, nosotros tratamos de tener 2 reuniones con FECODE para tratar este tema. Por el artículo del plan de desarrollo que mencioné y sus preocupaciones sobre los recursos que no estaban alcanzando para pagar algunas nóminas de maestros, las 2 fueron canceladas. El día que yo salí del ministerio, el día antes, teníamos una de esas reuniones con FECODE y nunca se dieron. Sí. Entonces nunca pudo tocar este tema. Es que escuchándolo a usted y repasando lo que dijo Petro, el señor presidente Petro, me da la impresión de que él cambió de opinión sobre usted, sobre el FOMAC, sobre la reforma a la salud. Ha cambiado en el último año. No será tampoco un gran descubrimiento mío sobre temas sustanciales. ¿Usted lo ve de la misma manera? Yo creo que está cambiando, Néstor, lo voy a decir de esta manera, en el fondo y en la forma. Yo creo que él pudo haber tenido ideas, opiniones todavía no muy concretas sobre ciertas cosas que estaban pasando en el FOMAC. Lo que me parece complejo de todo esto, Néstor, es que las soluciones que planteamos en su momento no fueron aceptadas. Y hoy el presidente hace una acusación de ese estilo sin ningún sustento fáctico y se le olvida que no se hicieron las cosas que iban a resolver los problemas. O sea, él no es un candidato, él es el presidente que tiene responsabilidad. Y yo creo que ya llegó la hora de responder por la inacción. O sea, denunciar la corrupción 1 año y medio después, cuando no se ha hecho nada, es algo que se le devuelve, es un espejo en el que se está mirando. Sí. Escuchan ustedes a Alejandro Gaviria, que fue exministro de Salud, exministro de Educación en este gobierno, que es un intelectual por quien yo siento particular aprecio y respeto. Pero fuera de eso, doctor Alejandro, usted tiene otra doble condición, o triple condición, si me lo permite. Oh, por Dios. Usted es arúspice, usted es adivino, usted es prestidigitador. ¿No? Entonces meta en su hoja de vida todo eso, diciendo yo lo advertí, yo lo vi venir. En este momento le pregunto al Alejandro Gaviria. No exageremos. No, usted sabe de qué le estoy hablando. Ya usted lo vaticinó una vez. ¿Me quiere dar el vaticinio de hoy? Estamos en marzo del 2024.
No, yo no creo que pueda hacer ningún vaticinio. Lo único que puedo decir es que el presidente ya no quiere gobernar más, creo yo. Lo que vamos a tener de aquí al 2024 es una larga campaña donde el presidente va a poner en práctica lo que está haciendo ahora. Una estrategia que voy a llamar, con comillas, populista. El populismo no es otra cosa que una teoría y una práctica de la polarización. Crear conflictos sobre todos los temas, encontrar enemigos, dirigirles su retórica encendida a esos enemigos, tratar primero de mantener el fervor en sus bases y con subsidios ir sumando votos para el único propósito que hoy lo anima, que son las elecciones de 2026. ¿En su bola de cristal usted ve la constituyente? No la veo. Yo creo que la constituyente es un nombre para este tipo de correrías que está haciendo municipio tras municipio, departamento tras departamento, donde utiliza una retórica encendida, trata de posicionar un relato sobre lo que está ocurriendo en el país, que no es muy distinto al de la campaña anterior, 200 años de ignominia. Yo represento la nueva democracia, o sea, un relato sobre simplificador y exaltado sobre el país. Trata de exaltar esos ánimos y reparte el presupuesto. Ya tenemos aeropuertos internacionales en Tierra Alta y otro en Tolú, creo. En Tolú, sí. Como resultado de esta semana. Sí, y en La Guajira también iba a ser, es decir, claro que ha sido una gira pródiga en promesas. Doctor Alejandro, ¿en qué nivel está su termómetro de arrepentimiento de haber hecho parte del gobierno en algún momento? Néstor, los arrepentimientos son inútiles. Uno toma decisiones con la información que se tenía en ese momento y yo creí, algunos me dicen ingenuamente, que esa promesa del acuerdo nacional se iba a cumplir. Y yo recuerdo una reunión que tuvimos, fue el 5 de agosto del año 2022, el 17 de junio, o sea, 2 días antes de la elección de segunda vuelta, donde él habló de un acuerdo nacional, de incluir otras fuerzas, de un gabinete plural, de un gobierno de coalición, de juntar las fuerzas liberales al progresismo. Todo eso fracasó y no se cumplió. Entonces mi arrepentimiento viene de ahí, de haber creído en esa idea ingenuamente quizás. Yo lo hice y mucha gente me pregunta y quizás nunca me van a creer porque creí que podía aportarle al país, llevando este tipo de visión del cambio social que era distinta. Siempre he creído que los acuerdos parciales entre diferentes funcionan. Eso bien tiene que ver con mi forma liberal de entender el mundo, o sea, nunca tendremos acuerdos totales. Pero cuando veo lo de ayer y veo las calumnias, porque lo de ayer fue una calumnia, no solamente es un insulto, fue una calumnia malintencionada. Entonces, ¿yo qué estaba haciendo allá? Yo qué estaba haciendo allá. Créame que yo también me he preguntado durante año y medio lo mismo. ¿Qué está haciendo Alejandro allá? Doctor Gaviria, sobre lo que planteó en esa reunión de junio, Gustavo Petro, candidato, virtual presidente, porque las encuestas lo daban como ganador a 2 días de las elecciones. En esa reunión, él plantea ese acuerdo nacional. ¿En la balanza no tuvo nunca usted en consideración, o si lo tuvo, qué tanto pesó lo que había pasado con Gustavo Petro como alcalde de Bogotá? Había una experiencia de cómo había sido su gobierno en Bogotá. Ricardo, yo tenía 2 ideas del presidente Petro, contradictorias. La primera, yo había escrito una columna de prensa pública por allá en el año 2010, cuando fue elegido Juan Manuel Santos presidente por primera vez. Y fue una columna de una reunión que tuvo Gustavo Petro con el presidente Santos, todavía no alcalde de Bogotá, senador en ese momento. Y él hablaba de un acuerdo. Me acuerdo de las palabras que él dijo, en su momento muy parecidas a las que repitió más de 10 años después. Y creía como en esa idea del pluralismo. Él incluso citaba una frase que citan siempre los del M19, el gran sancocho nacional, que había dicho Jaime Bateman en algún momento, y lo veía a veces como eso, como un conciliador, un negociador, un político que le podía sumar a su ideología algo pragmático. Pero como alcalde de Bogotá
columna diciendo lo contrario, con un problema que él tuvo con el agua, donde tuvimos el autócrata, el agitador en sus masas que impone su voluntad por encima de todo. Y tenía dudas, como las tenemos todos los seres humanos, pero creí en su momento que, bueno, yo he hablado de confianza toda mi vida con mis estudiantes y demás, de confiar para incluso cambiar comportamientos y tratar de generar un diálogo constructivo. Y si hay aquí un grupo, un equipo, porque éramos un equipo, estaba el ministro Campos, estaba Cecilia López, estaba Jorge Iván, estaba el viceministro Gonzalo Hernández, que había sido el director programático de la campaña de Fajardo, estaba Luis Gilberto Murillo, Rubo Gómez acompañó esa reunión y parece que en ese momento iba a jugar un papel en el gobierno. Yo dije, bueno, voy a pensar en el primer Petro, del que escribí la primera columna, el que le gustan los acuerdos. Eso funcionó, yo creo, durante algunos meses. La reforma tributaria, yo lo vi un tipo capaz de negociar, pero después vino el agitador, el que tiene como objetivo primordial mantener sus bases y su militancia inicial completamente comprometida con su causa. Y a los 7 meses salí del gobierno. ¿Qué tranquilidad me queda en medio de esta reflexión que, perdón porque es un poco personal, yo nunca traicioné lo que pensaba? Siempre levanté la mano en los consejos de ministros y dije, no estoy de acuerdo con esto, hay que tener flexibilidad programática. Uno no puede hablar de acuerdo nacional si quiere que este conjunto de ministros sean simplemente notarios de lo que el presidente piensa o imagina. Sí, entiendo que usted lo hizo con toda la buena fe. Usted, doctor Gaviria, es el autor de la frase famosa de la explosión controlada, que me parece que es un buen resumen de lo que usted intentó. Ahora que después de lo que está pasando, vamos todavía hacia una explosión ahora de pronto sin control. Néstor, yo tengo, en 4 cosas muy rápidas le voy a resumir. Yo creo que en el tema macro, la estabilidad macroeconómica, lo que está pasando con el dólar, la inflación cayendo, el desempleo se ha mantenido más o menos constante en unos niveles bajos, hay algunas preocupaciones fiscales, todavía está controlada. En algunos temas sectoriales no. En salud vamos para una crisis de atención en salud muy grave. Yo tengo preocupaciones en vivienda, en infraestructura, en servicios públicos. O sea, sectorialmente hay descontrol. En seguridad hay un descontrol total. La paz total fracasó. Y lo voy a decir fracasó, no creo, ni siquiera creo que está fracasando, yo creo que ya fracasó. Y tengo una preocupación que es de estos días, y es qué pasa con la democracia y las instituciones. Yo me hice una pregunta incluso en una cosita que publiqué en una red social, una pregunta retórica que decía, ¿es Petro un demócrata? Yo siempre pensé que sí lo era, a pesar de todo. Hoy tengo muchas más dudas. Y eso hace parte de mis preocupaciones por la explosión. Esto cosa que está pasando con los medios de comunicación, esa hostilidad, el papel de las superintendencias, donde están haciendo, en mi opinión, desafueros, abusos caprichosos de poder, esta idea de pasar las reformas por decreto, esta idea de superponer la movilización popular al trabajo del Congreso, la hostilidad con el Congreso. Esta semana incluso hizo una especie de asociación indirecta entre los congresistas de la Comisión Séptima que se oponen a la reforma y organizaciones criminales, cosa que un presidente no podía hacer, tratar de esa manera el Congreso. Entonces, en ese tema, que es tal vez el que más me preocupa en ese momento, y es si Petro va a respetar las instituciones y la forma como le ha restado legitimidad a la registraduría y al sistema electoral, que me parece muy grave. Ahí tengo dudas de si la explosión, si se está controlando, se va a controlar. Dudas democráticas, voy a decirlo así. Escuchan ustedes a Alejandro Gaviria sobre una calumnia, sobre una gestión, sobre las dudas del pasado y sobre explosiones controladas. Doctor Gaviria, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Néstor. Buenos días a usted, a los oyentes, a Ricardo también. Gracias. Abrazo fuerte. Gracias, Saludos. señor.